Hola suscriptores, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de la hora en que estén escuchando esto. Mi nombre es Lore Berenice y el día de hoy vamos a hablar de la importancia de la sociología en la educación en su canal favorito, Sociología de la Educación. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, la cual es Sofía Ochoa Arzola. Hola, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por asistir. ¿Qué nos puedes decir sobre la sociología de la educación, Sofía? Sí, este tema es muy interesante. La sociología de la educación es una disciplina que consiste en el análisis de los factores y fenómenos culturales, artísticos, religiosos, políticos y de otros tipos dentro de la sociedad. En pocas palabras, es el análisis profundo y general de las poblaciones y sus dinámicas de interacción y desenvolvimiento diario. Así es, esta disciplina ayuda a entender las características tanto de los niños, de los jóvenes, como de los adultos, que interactúan con los entornos educativos y a la vez permiten medir el impacto de los mismos en ellos y en la sociedad en general. Esta filosofía y práctica se caracteriza por ser amplia y profunda, centrándose en estudiar y analizar 4 elementos, los cuales son. El primero es adaptación de los individuos. La educación, al igual que el mundo en sí, no es lineal, sino que experimenta cambios e innovaciones de manera constante. Tomando en cuenta esto, el enfoque social de la educación busca medir la capacidad de adaptación a estos cambios por parte de profesores, alumnos y demás involucrados en los procesos de enseñanza-aprendizaje. También otros 3 puntos es el desarrollo humano, la influencia social sobre la educación y la implicación familiar en la educación. Bueno, en términos generales, podemos decir que la integración de los principios de la sociología a la educación permite que ésta sea mejor y más efectiva. A continuación, hablaremos de algunos sociólogos que han aportado importantes ideas a la sociología. El primero es Augusto Comte. Este fue un filósofo francés conocido por haber sido el precursor de una corriente que es conocida como positivismo o filosofía positiva, al igual que de la sociología, a la que llevó a la categoría de ciencia. A continuación, explicaremos la aportación que es importante para esta disciplina. El positivismo. Esta corriente filosófica surgió como un producto directo de las conferencias y reflexiones en torno al conocimiento que Auguste Comte manifestó en su curso de filosofía positiva, que comenzó a dictar en 1826, pero que fue publicado entre 1830 y 1842. En el segundo punto tenemos la sociología. El concepto planteado por Augusto Comte hace referencia a una ciencia social unificada. Comte creyó que la naturaleza de la sociedad había tenido un tratamiento especulativo en los estudios que la habían abordado hasta ese momento. En consecuencia, era sumamente fácil que los códigos morales y los prejuicios nublaran la percepción tanto en filosofía como en historia. Afirmó que lo social estático había sido muy estudiado y discutido por diferentes pensadores de diferentes épocas, pero lo social dinámico había sido ignorado sistemáticamente. El tercer punto, con el título Las 3 etapas de la ciencia. Comte fue el creador de la ley de las 3 etapas, lo cual se refiere a los momentos evolutivos por los que atraviesa el desarrollo de cada ciencia. En la primera etapa, también conocida como teológica, se busca una causa primaria. En la segunda, llamada metafísica, se busca la esencia. Y en la tercera, o positiva, se establecen los parámetros de una ley. De igual modo, cada una de estas etapas es una fase en la historia del estudio de las ciencias, así como un estudio correspondiente en el desarrollo mental y estructural de la sociedad. Con esa clasificación se podía saber cuáles eran las ciencias primarias, porque habían concluido con las 3 etapas, como era el caso de la astronomía. Y una frase muy interesante de Auguste Comte que menciona así: el amor como principio, el orden como base, el progreso como meta. Coincido en que esa frase es muy, muy interesante. A continuación, tenemos a Emil Durkheim. Según Durkheim, para llegar a ser científica, la sociología debía estudiar hechos sociales,
es decir, aspectos de la vida social como el estado de la economía o la influencia de la religión, que configuran nuestras acciones individuales. También creía que debemos estudiar la vida social con una misma objetividad con que los científicos se ocupaban también de la naturaleza. Sí, es muy curioso lo que estás comentando, Loren, sobre Durkheim. De hecho, él es considerado uno de los padres de las ciencias sociales por proteger la probabilidad de utilizar el procedimiento científico en estas superficies. Mencionaba que los hechos sociales tienen que ser tratados como cosas para poder aprender, y también una frase que rescató de él dice así: el sentimiento es objeto de la ciencia, pero no criterio de la verdad científica. Muy acertada esa frase, sinceramente, para lo que estamos oyendo y escuchando ahorita. El último sociólogo, pero no menos importante, Max Weber. Weber escribió que la burocracia moderna, tanto en el sector público como en el sector privado, se basaba en primer lugar en el principio general de definir y organizar de manera precisa las competencias generales de las distintas oficinas. Estas competencias están respaldadas por leyes o reglamentos administrativos. Para Weber, ¿esto qué significa, Sofía? Weber lo dividía en 3 puntos. El primero es una división rígida del trabajo, en la cual identificaba claramente las tareas y deberes regulares del sistema burocrático particular. El segundo punto dice así: donde los reglamentos describen las cadenas de mando firmemente establecidas, los deberes y la capacidad de obligar a los demás a cumplirlo. Y el tercero, la contratación de personas con calificaciones particulares y certificados, respaldando la ejecución regular y continua con los deberes asignados. Así es. También Weber señalaba que estos tres aspectos constituyen la ciencia de la administración burocrática en el sector público y que en el sector privado estos tres aspectos constituyen la ciencia de la gestión burocrática de una empresa privada. También Weber creía que incluso bajo el socialismo los trabajadores trabajaban, válgame la redundancia, en una jerarquía, pero que ahora la jerarquía se fusionará con el gobierno. Sí, tienes mucha razón, Loren. De hecho, este enfoque analiza los elementos básicos de las instituciones sociales y examina cómo estos elementos se relacionan entre sí. Así es. De hecho, una frase muy interesante de él es la siguiente, cito: especialista sin espíritu, sensualista sin corazón. Esta nulidad imagina que ha alcanzado un nivel de civilización nunca antes alcanzado. ¿Qué nos puedes decir sobre la significación de esta frase, Sofía? Yo lo interpreto que, aunque la civilización actual es muy avanzada, es cierto que cada vez las relaciones interpersonales son más frías, pues parece ser que, según esta lógica, cuanto más evolucionamos como sociedad a nivel individual, nos volvemos con el tiempo menos pasionales. En conclusión, gracias a la sociología de la educación, los procesos académicos no son un aspecto aislado al entorno, sino que valoran la dinámica y características de los mismos. Así es, por este motivo, gracias a esta filosofía, es posible que los planes de estudio estén adaptados a las necesidades reales de los alumnos y a las características del mundo actual. La sociología tiene un rol autocrítico, podríamos decir, en los entornos educativos, pues hace que estos se revisen y replanteen en qué están fallando y de qué manera pueden mejorar. Sí, también se aborda el universo de la educación con rigor científico, pero a la vez con un enfoque humano, centrándose en el individuo, sus necesidades y la forma en que reacciona ante diversos estímulos. Así es como llegamos al final de este podcast llamado La importancia de la sociología, con nuestra invitada especial, Sofía Ochoa Arzola. ¿Cómo te sentiste, Sofía? Muy feliz y muy cómoda. Muchas gracias por este espacio y espero que a muchos les sirva esta información. Muchas gracias por su atención.